One Piece capítulo 1138. Luffy se encuentra gravemente herido después de los golpes de Gunko, y cuando los caballeros sagrados parecen retirarse del campo de batalla, él les dice que con esa apariencia se parece mucho a Kagami, no le diga que están relacionados. Gunko le dice a Luffy que no es algo que le debería importar. Sin embargo, Luffy insiste que un pirata y un Tenryubito son polos opuestos en este mundo, pero hay dos personas con la misma cara, es algo muy extraño. Y es aquí cuando Shamrock revela que sí, ese pirata Kagami es su hermano gemelo menor, del que fue separado al nacer, pero una vez volvió a Tierra Santa, y parece que le gustó más vivir en el mundo inferior. Luffy no sabía todo eso, y al enterarse, ha hecho que se enfade más. Es curioso que los dos hermanos ganasen su rencor, y cuando se libere de esas cadenas, les hará pagar toda su furia por sus amigos, que vemos que todos los animales del inframundo han sido derrotados por Gunko. Esto parece molestar mucho a Shamrock, que le dice que si acaso lo está amenazando, pero Gunko le dice que no debería enfrentarse él a alguien como Luffy. Sin embargo, Shamrock le dice que no hay necesidad de enfrentarlo directamente y saca su espada, llamándola Cerbero, y vemos que de esta espada sale efectivamente el ser mitológico, el perro de 3 cabezas, Cerbero. Luffy queda impactado, diciendo ¿qué es eso? Y Shamrock dice que es su espada. Vemos que de este Cerbero, las 3 cabezas sacan espadas de su hocico, y mientras Gunko forma con su fruta de flechas un ave, ellos se marchan, sin antes Shamrock decirle a Luffy si consigue salir con vida, cuando sea el momento lo considerará un digno oponente, marchándose de ahí, y vemos que las 3 cabezas salen disparadas del cuerpo de Cerbero, clavándose esas espadas en el cuerpo de Luffy. Mientras ellos se marchan a otro lugar de Elbaf, Shamrock dice que deben controlar a los hijos de los guerreros, le dice que llame a otro más, por lo que Gunko se encuentra pensando a quién podían traer. Y como lo dijimos en el video pasado, Nakamas, en algún momento Shanks tuvo que conocer a su hermano Shamrock, y aquí no lo revelan. El mismísimo Shanks pidió ir a Mary Joyce, y yo me atrevo a decir que fue inmediatamente después de que Roger haya sido ejecutado. Quizás esto también esté relacionado cuando Roger volvió de Locktail y le dijo unas palabras que todavía desconocemos a Shanks, pero yo pienso que todavía guarda más secretos el pasado de Shanks, que muy pronto lo veremos. Por eso, Nakamas, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún resumen semanal de los capítulos de One Piece. Y como vemos, Shamrock efectivamente se dirige a la escuela de las morsas, porque ahí están los niños de Elbaf, y recordemos que ahí también se encuentra Bonnie. Nakamas se puede ver al horizonte que Shamrock va a encontrarse con Bonnie y revelará que es su padre biológico. Como les dije en el anterior video, que lo pueden volver a revisar, en un SBS pasado Oda dibujó a varios supernova cambiándolos al sexo opuesto, y Bonnie se parecía mucho a Shanks e incluso la llamaban Tenryubito. Pero además de eso, lo curioso es su espada. Estaba convencido que era una Owasamono, pero de esta puede sacar un ser mitológico como Cerberus. Entonces no sería una Owasamono, pues me recuerda a la espada de Spanman, la Fung Fred, una espada con poderes de Akuma no Mi. Interesante. Y además de eso, Nakama, si nos fijamos muy bien en los paneles, Shamrock parece que puede dejar o controlar a distancia a Cerberus, porque inmediatamente lo libera, se va y lo deja ahí. Es decir, que en cualquier parte de Elbaf puede volverlo a invocar. Interesante, ¿ustedes qué opinan? Continuando con el capítulo, nos movemos al castillo donde está Luffy, y efectivamente los gigantes que encontraron el pasado capítulo eran los guardias que fueron derrotados por Gunko, diciéndole ellos que el que la acompañaba era nada más que a Kagami. Pero Luffy se niega a aceptarlo, pues dice que Shanks es un ser noble, pero ellos están seguros que era el mismo rostro que a Kagami, o quizás sea su hermano. Luffy dice que Shanks podría haber tenido un hermano, nunca le preguntó sobre su familia, lo único que sabe es que fue criado en un barco pirata, y su familia eran Roger y Rayleigh, bueno, todos los del barco pirata de Roger, menos Baggy. Y al momento en que dice estas palabras, vemos que a las afueras del castillo se está acercando el misterioso personaje de episodios pasados, Nakamas. Está claro que él tiene mucha relación con Roger. ¿Será Scooper Gavan o será un nuevo personaje misterioso? Pues no es coincidencia. Al momento en que Luffy habla de Roger y la familia de Shanks, que Oda nos muestra este personaje, pues aquí está más que claro, Nakamas, que se cocina algo. Nos trasladamos donde se encuentra Frankie, en el árbol de Adam. Él se encuentra junto con Ripley, y a lo lejos a Frankie le llama la atención unos murales que ve. Ripley le dice que son garabatos de tiempos antiguos.
fueron grabados en la corteza del árbol Adam, y al día de hoy, debido a su valor histórico, son considerados como su patrimonio cultural. Se cree que esos dibujos se hicieron entre 900 y 800 años, si no calcula mal. Esto sorprende a Frank y dice que exactamente serían del siglo vacío. Entonces Robin tiene que ver eso. Pero a Frankie le parecen unos garabatos muy extraños. No parece que todos sean gigantes. Es aquí cuando Ripley le dice que en la historia de Elbaf ya se han peleado con otras razas, pero hasta donde ella sabía nunca se habían aliado con ellos, diciendo que esto podría ser el sueño de un niño, un punto clave en Nakamas de todo lo que vamos a hablar más adelante. Nos trasladamos en cambio a la biblioteca del búho en la escuela de Morsas. Saúl le enseña a Robin que ahí se encuentran los Harley, los textos sagrados. Y es a partir de ese libro se crearon muchas mitologías y relatos, y las interpretaciones son muy diferentes. Por eso cada guerrero en Elbaf crea una versión diferente del dios del sol, con una personalidad muy diferente. Robin le dice si puede leerlo. Saúl le dice que por supuesto, pero la historia está dividida en 3 capítulos, y el tercer mundo se dice que es el mundo actual, en otras palabras, lo que está a punto de suceder. Y entonces, es aquí donde tenemos el panel más épico que hemos visto, creo yo, Nakamas, hasta la historia de One Piece. Robin empieza a leer y dice: primer mundo, hubo llamas sobre la tierra. Los humanos se sucumbieron a sus deseos y tocaron el sol prohibido. El pueblo hizo un deseo. Entonces el dios del sol apareció, pero el dios de la tierra se enfureció y junto con la serpiente infernal de llamas envolvieron el mundo en muerte y oscuridad. Nunca volverían a encontrarse. Y aquí tenemos que hacer una pausa, mis Nakamas. Como yo se los dije en videos pasados, estaba seguro. Y Oda nos dejó en Egghead una gran pista. En la antigüedad o en el primer mundo había monstruos y los humanos necesitaban deseos para poder combatir con ellos. Y ese deseo fue que surja el dios del sol para que los ayude y cree risas en una época oscura. Y aquí nos trasladamos al segundo relato, el segundo mundo. En el vacío sopló un aliento y el dios del bosque envió demonios. El sol no hizo más que propagar la guerra. Los habitantes de la media luna soñaron. Los habitantes de la luna llena soñaron. Los humanos mataron al sol y se convirtieron en dioses. El dios del mar se enfureció. Nunca volvieron a encontrarse. Y claramente, Nakamas, el segundo mundo relata la época de Joy Boy. En el vacío sopló un aliento. El dios del bosque envió demonios. Claramente, el dios del bosque podemos decir que es el árbol de Adam, o incluso un reino más antiguo, porque está relacionado con el árbol de Adam, donde se crearon las Akuma no Mi. Envió demonios. El sol no hizo más que propagar la guerra. Como sabemos, Luffy hizo aliados en todo el mundo. Como aquí nos relata, los habitantes de la luna soñaron, los Lunarian, los habitantes de la luna llena soñaron. Ahora lo más importante, los humanos mataron al sol y se convirtieron en dioses. Es claramente que es aquí cuando el gran reino cayó y se formó el gobierno mundial. ¿Por qué? Analicemos el mural. Como vemos, las personas comienzan a descender y comienzan a ascender hacia algún lugar donde se encuentra esta serpiente que ya nos relató en el primer mundo. Si contamos las personas, Nakamas, son 19, los 19 reyes que ascendieron a Mary Joyce, excepto por Lilith, que después no quiso. Y a un costado de ellos está nada más que Imu, encima del retrato de un elefante gigante. Pues ¿quién más? Que Sunesha. Podemos ver que también está aquí el barco de Noah y también, lo más curioso, el barco Maxim. Mientras que por el otro lado podemos ver a personajes y razas que ya hemos visto. Los Lunarian, Laboon, Emmet, el robot que vimos en Egghead, Ors, los gigantes de Elbaf, los Tontata, los Gyojin, todos ellos peleando contra una sombra aterradora que sostiene el sol. Y como dice al final a Nakamas de este relato, el dios del mar se enfureció. Nunca volvieron a encontrarse, es decir, bajo mi propio punto de vista, que el dios del mar, en la era de Joy Boy, hizo que todos los que tuvieran Akuma no Mi no pudieran tocar el mar, que el mar sea su debilidad, algo bastante curioso. Y por último, tenemos el relato del tercer mundo,
En el caos había vacío. Las sombras inquietas recordaron el día prometido y escucharon la voz de la luna fragmentada. El dios del sol bailó y rió, guiando al mundo hacia su final. El sol volverá una vez más y un nuevo amanecer llegará. Seguramente esta vez volverán a encontrarse. Claramente es lo que está describiendo de las aventuras de Luffy hasta ahora. Las sombras inquietas recordaron el día prometido y escucharon la voz de la luna fragmentada. Esto me hace pensar, Nakamas, cuando Im se estremeció al sentir el haki de Joy Boy. Me imagino que antes de Joy Boy perecer, él les dijo alguna advertencia. Cada vez esta mitología de One Piece se pone cada vez mejor, mis queridos amigos. Y así termina el capítulo 1138 de One Piece. Bueno, Nakamas, un capitulazo. Amé este capítulo, qué increíble, da para tantos videos filosóficos. ¿Y a ustedes qué les ha parecido? Déjenlo en los comentarios. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún resumen semanal de One Piece. Que ahora sí, el BAF se prendió y viene con todo, Nakamas. Por lo que me gustaría hacer un en vivo el día domingo. ¿Qué dicen? Charlando de este capítulo, amigos, para que ustedes también den sus ideas y así nos podamos conectar más con la comunidad. ¿Qué les parece? Dejen en los comentarios. Recuerden ver Bleach, leer One Piece, leer Vinland y leer Berserk.